Bien. ¿Qué arrancamos obviamente de la clase pasada? Condicionales. ¿Y qué eran los condicionales en nuestro caso? La segunda estructura de nuestro pack de tres estructuras que vamos a estar viendo muchas veces, que vamos a estar repitiendo acá casi hasta el final, que eran la secuencia, condicionales y ciclo. Estas tres estructuras, de nuevo, son piezas clave del paradigma imperativo, es decir, en donde nosotros le ordenamos a la computadora qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Como ya habíamos visto la semana pasada, la secuencia era una estructura muy sencilla que solamente como que nos dejaba indicarle instrucciones y que la ejecute sin mucha variabilidad o, no sé, mutación, digamos, en el programa. Es decir, bastante sencillo, un paso después del otro. Esta ya es un poco más interesante, como la empezamos a ver, porque nos empieza a dejar a poner alternativas en nuestro código. Es decir, si pasa tal cosa, podemos hacer cierto bloque de instrucciones, o cierto conjunto de instrucciones. Y si no, bueno, a veces podemos hacer otro conjunto, como lo vamos a ver hoy, o capaz no hacemos nada. Así que bueno, eso está interesante porque bueno, ya vamos a empezar a ver que nuestros algoritmos van a ser no solamente más potentes, sino que se van a adaptar a muchos más casos y demás, pero bueno, va a haber que tener ciertos cuidados. Y con estas dos estructuras, con la secuencia y condicionales, más en el futuro, no tan distante, vamos a ver la tercera grupo de estructuras que son los ciclos. Sí, eh, la primera parte que estuvimos viendo es lo que se llamaba condicional simple o estructura de selección, que se lo conoce mundialmente de nuevo como el sí o el if. Que básicamente lo que nos decía era, si nosotros estamos ante una condición, si esa condición se cumple, recién ahí vamos a hacer un bloque de instrucciones. Solamente si se cumple esa condición o condiciones, como vimos que podemos tener un montón. Habíamos visto un ejemplo así medio por arriba, habíamos visto cómo se puede ver si quisiéramos utilizarlo con diagrama de flujo, y después, bueno, fuimos viendo un poquito más, le fuimos agregando algunos condimentos a toda la estructura. Uy, perdón, ni tal. Bien, para repasarlo me he inventado este ejemplo, que la idea es que lo vamos a ir viendo poco a poco. No es un algoritmo así como 100% correcto. Acá como que van a ver que, no sé, me tomo algunas licencias tipo de no definirme unas variables, pero es nomás para el efecto de mostrarlo ya como en un algoritmo. O sea, no se preocupen si dicen, che, pero esta variable me parece que no la definió. Eso omítanlo, pero obviamente en un algoritmo real, por así decirlo, no debería pasar. Así que bueno, vamos a empezar como del caso súper mega básico que habíamos estado viendo. Primero que nada, bueno, repasemos la estructura. ¿Cómo era la estructura? Bueno, la estructura siempre se arranca, en este caso, con la palabra reservada del sí. Y a continuación uno puede tener una o más condiciones. Y luego de esa serie de condiciones, le sigue la palabra reservada del entonces. ¿Por qué? Porque lo que dice el entonces es que si se cumplen todas las condiciones, se van a ejecutar ese bloque de acciones que están adentro. Muchas veces, en varios lenguajes van a ver que estos bloques internos de código se los delimita de alguna forma. Algunos IDEs les permiten incluso como botones adicionales como para colapsar estos pedazos de código si es muy grande, en este caso no, pero bueno, al menos sí lo que nos permite saber es que desde acá, desde la palabra reservada del sí hasta el fin del sí, nos indica con esta línea que esto es el bloque de acciones, e incluso si, bueno, yo me paro sobre la palabra del sí, me indica con este color amarillo que este es el bloque de este condicional. Bien. ¿Qué son en sí las condiciones? Las condiciones en sí son expresiones. Y las expresiones son pedazos de código que se van a evaluar cuando se estén ejecutando y va a tomar, o sea, va a devolver un valor. Las condiciones en sí siempre trabajan con valores lógicos, es decir, valores que sean verdad
o verdadero, falso. La idea es que solamente va a entrar al bloque del sí si todo el resultado de todas las expresiones que haya aquí adentro sean, o sea, dé por resultado un único resultado verdadero. Para este caso, lo que se va a ir haciendo, o sea, en este caso yo trabajé con una condición que analiza que tiene una expresión compuesta por una variable entera, ¿cómo es? Una operación de comparación, en este caso el mayor, y bueno, un valor predeterminado que yo le puse el 0. ¿Y cómo va a trabajar esto cuando yo esté ejecutando el programa? Bueno, aquí debajo yo le hice como una simulación de lo que va a ser paso a paso, pero súper rápido cuando se ejecute. La idea es que cuando se ejecute va a venir a esta línea y es como que va a tomar esta única condición y va a empezar a decir, bueno, a ver qué valor me va a dar esta expresión. Como esta es una variable, tiene que resolver su valor. Entonces, bueno, suponiendo que este valor tiene almacenado el 3, el siguiente paso en la evaluación de la expresión va a ser reemplazar esta variable por el valor que tengo. En este caso, supongamos que es 3. Luego, cuando ya no tiene más variables que buscar para ver qué valor tiene, y ya puede ejecutar esa operación, lo siguiente que hace, bueno, la ejecuta. En este caso, compara dos valores numéricos. ¿Y qué es lo que le da por resultado? Un valor lógico. En este caso, para nuestra simulación, nos da verdadero. Entonces, este verdadero es como que cuando se ejecuta, va a estar acá, o sea, va a reemplazar a todo eso, y bueno, como es verdadero, y por definición de la estructura, va a entrar en todo este pedazo de bloque de instrucciones, que podemos tener una o 20 instrucciones, todas las que queramos. En este caso yo, para hacerlo súper breve, como que les puse que solamente escribe un mensaje súper arbitrario. Si yo hubiera, no sé, simulado esto con digamos, no sé, un -1, el resultado de la evaluación de esta expresión les daría falso. Y esto, cuando se evalúe aquí, va a decir, o sea, por definición de la estructura, no va a entrar. Es decir, esto no lo va a ejecutar, y luego va a seguir con todo lo que tengamos abajo, que podemos tener o no 1.000.000 de líneas si queremos. Entonces, más o menos es eso así, o cómo es la estructura, cómo es una condición que se compone de una expresión, y cómo más o menos se va evaluando cuando se va ejecutando. Bien. Ahora bien, nosotros podemos tener expresiones de todo tipo, siempre y cuando, obviamente, cuando se evalúe, nos devuelva un valor lógico. En este caso, yo tengo una expresión que, o sea, trabajaba con dos valores enteros, y bueno, devolvió un valor lógico. En este caso acá, otro condicional, que podemos obviamente tener más de uno en nuestro programa. En este caso yo trabajé con dos datos de tipo real, uno en una variable y otro como un valor directo, por así decirlo. Lo mismo, o sea, cuando esto se ejecute, va a analizar qué valor tiene, va a ver, lo va a simplificar lo más que pueda, y bueno, va a decir, va a llegar a que esto es verdad o esto es falso, y ahí, según la definición del condicional, va a entrar o no. Otro ejemplo, también podemos trabajar con expresiones que comparen dos datos de tipo alfabético, que en este caso es de tipo carácter. Por ejemplo, yo puedo, que sería lo más clásico para este lenguaje, comparar si un dato de tipo carácter, en este caso representado a través de una variable, es igual a otro dato de tipo carácter. ¿Cuándo va a ser, por ejemplo, igual? Bueno, cuando sean exactamente iguales. Como comentario al margen, no me acuerdo si compara o no con mayúsculas o no, pero bueno, eso podrían hacer una pruebita ustedes. Y por supuesto también otro tipo de expresiones. Yo probé hoy, disculpe que lo ¿Sí? moleste, profe, ¿Sí? Vamos a ver. y sí tiene en cuenta la mayúscula. Bien, buenísimo, gracias la aclaración. Bien, entonces cuando comparen
valores de tipo carácter, tengan cuidado porque va a ser sensible a la mayúscula. O sea, si nuestra variable tuviera, no sé, clave con mayúscula, que está bien, pero esta con minúscula, ya se los va a tildar como dos cadenas distintas y no va a entrar. Así que bueno, muchas gracias a la aclaración. No por Y, nada. Y si ¿sí? se le pone otra al lado en minúscula, ¿lo toma eso o no? ¿Cómo sería, por ejemplo? Y ahí, o sea, al lado de clave secreta, Ajá. que está con mayúscula, se le pone coma clave secreta en minúscula. ¿Se puede hacer eso o no? ¿Vos decís algo así? ¿O vos decís, por ejemplo, algo así? Eso, o Cla- sea, si era esto, no se podría, porque eso era. perdón, porque las expresiones en sí toman dos valores. Es como que siempre vos tenés un valor, una operación y otro valor. Justo, bueno, en este caso, como por ejemplo a veces nosotros usamos, por ejemplo, el escribir con más de un valor, eso no es posible para las expresiones. Pero está bueno, me gustó esa aclaración porque a veces, viste, uno dice, ah, mira, pero yo puedo usar la coma para muchas cosas, la poder usar, y es un gran depende. En este caso ya sé que no por el tipo, por cómo se define una expresión, pero bueno, es muy válido la duda. Lo que puedes hacer es con un operador lógico, o sea, poner un O y pones una variable de texto y lo pones en mayúscula, por ejemplo, o podés probar con otras, pero ya es más complejo, tenés que escribir más. Exactamente, eso ya justito ya estábamos ahí en las orillitas de eso, pero sí, es totalmente válido. Esto, esto igual es por la potencia de nuestro lenguaje, entre comillas, que tenemos. Hay otros lenguajes que les permiten trabajar con cadenas de mucho mejor y es como que pueden directamente pasar dos cadenas a mayúsculas o a minúsculas y es mucho más fácil como para no tener que estar preguntando tipo por toda la variante, pero sí, es válido. Bien, y cerrando el tema de ejemplos con una condición, también como expresión podemos tener la comparación entre dos datos de tipo lógico. Podemos tener ya sean obviamente dos variables o incluso dos valores, aunque no sería muy útil, pero bueno, por ejemplo aquí yo les muestro una comparación entre una variable lógica y el valor directo que es verdadero, que ya lo corroboramos en la clase pasada, nos dio un poquito de cascarrabia. O también incluso lo podemos comparar con el valor falso. Esto a veces hace un poco de ruido decir, che, pero estás comparando algo con verdadero. Sí, en este caso sí, es una de las comparaciones más clásicas, tipo, no sé, tienen lo que se llaman variables tipo bandera, como para permitir o no ciertas cosas. Pero bueno, para no irme por las ramas, ustedes pueden trabajar con expresiones de todo tipo, enteras, reales, de texto, e incluso lógicas. Y bueno, seguramente, que ya justito salió recién, una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿podemos usar más de una condición? Sí, totalmente, y es algo que va a pasar en casi en toda la vida del programador. Y ahora, ¿cómo podríamos en realidad conectar más de una expresión? Y ahí es donde empieza a aparecer un poquito más compleja la cosa, que es con el uso de conectores lógicos. Precisamente dos, al menos para este lenguaje. La conjunción y la disyunción. Veamos primero, vamos a ver cada una de las dos. En este condicional que tenemos acá, nosotros a través de una conjunción vamos a unir el análisis de dos expresiones o de dos condiciones. En este caso, una condición que analiza dos datos de tipo entero, y en esta también otro par de datos de tipo entero. ¿Qué significa, para hacer súper resumido el tema de la lógica de la conjunción? Que para que puedan, o sea, ¿qué nos dice este condicional para hacerlo más fácil o más en criollo? Que solamente va a entrar al código
luego del entonces, si todas las condiciones que hay acá sean verdaderas. En este caso solamente tenemos la conjunción entre dos expresiones. Entonces, solamente va a entrar si esta expresión al evaluarse resulta verdadera, y si esta expresión al mismo tiempo, al evaluarse, da verdadera. Es decir, variable entera, por ejemplo, debería ser 11, como para tirar un ejemplo, y otra variable entera debería ser, por ejemplo, 101. Solamente en ese caso, cuando ambas son verdaderas, todo el condicional va a ser verdadero y por ende va a entrar acá. Si una de las dos no es verdadera, o ambas no son verdaderas, entonces toda esta conjunción va a dar falso y por ende no entraría a esta parte del código. Esto obviamente podría escalarse con más de una, o sea, podríamos tener incluso, qué sé yo, más condiciones, por decirlo así. Y bueno, como esta es una serie de conjunciones, todas, esta y esta, todas tienen que ser verdaderas. En este caso, bueno, yo me la mandé rápida y obviamente ya les puedo decir que esta expresión va a dar falso y por ende jamás va a entrar a este pedazo del código. Pero bueno, eso era medio anecdótico. Y la otra forma de unir condiciones podría ser con la otra operación lógica de la disyunción, que es, digamos, un poquito más flexible. O sea, si la anterior era súper restrictiva, de algo súper específico, esta es bastante más flexible. ¿Por qué? Porque solamente va a entrar al bloque del condicional si alguna de las condiciones de esta disyunción de dos condiciones es verdadera. Es decir, ¿cuándo va a entrar acá? Tenemos tres casos. Que solamente esta sea verdadera, que esta sea verdadera, o que ambas sean verdaderas. En el único caso para esta disyunción que no va a entrar en este bloque de código es cuando ambas no sean verdaderas. Por eso es que es mucho más flexible. Y a veces con más flexible también es más peligrosa, porque le va a permitir muchos casos. O sea, ya como que podrían empezar a ver el tema de lo que se llama testear o probar el código. O sea, por ejemplo, en este condicional, que es una conjunción, probar que se ingrese a este, ¿cómo es? A este bloque, está un poco trabado, a este bloque, de primera solamente tenemos un caso por el cual podría entrar. Después, bueno, obviamente hay que probar todos los casos por los cuales no podría entrar. O sea, porque siempre tienen que probar todo eso. O sea, no solamente el caso feliz o positivo, sino también los casos infelices o negativos, por así decirlo. Y en cambio acá, bueno, si quisieran al menos testear el caso positivo, ya tienen al menos tres variantes con las que trabajar. Y bueno, acá como comentario muy al margen, entraría un poco la cuestión de, cómo es la lógica matemática, cómo trabajan la conjunción y la disyunción, por eso le anexé acá las tablas de verdad, que analizan, por ejemplo, las posibilidades para analizar dos elementos, o dos proposiciones para ser más específico. Pero bueno, seguramente esto lo estaban quizás viendo en matemática o viene no muy lejos, pero bueno, me pareció copado como para agregarlo. Así que bueno, si nosotros, retomando acá nuestra conversación, si quisiéramos unir dos o más condiciones, las podemos hacer a través de conexiones lógicas. Y, o sea, podemos hacerlo a través de conjunción, o del famoso AND, o de disyunción, o del famoso OR. En este caso, se simbolizan con el I y con el O. Y algunos tal vez se preguntaría, ¿y podemos tener una mezcla? Es decir, qué sé yo, o sea, una conjunción y también una disyunción. Sí, eso muchas veces también se les puede dar. Por ejemplo, acá le hice un ejemplo cortito, en donde tenemos, tenemos
En este caso tenemos 3 expresiones, 2 de ellas yo la uní con una disyunción, y después otra más unida a través de una conjunción. Este puede ser un poco engañoso saber cuándo va a entrar a el bloque de instrucciones si se cumple todo este condicional. ¿Por qué puedo decir que puede ser un poco engañoso? Porque ahí les va a depender mucho de cómo el lenguaje tiene definido lo que se denomina su sintaxis o sus reglas para escribirse. En este caso yo medio lo probé rápido a este ejemplo, y al menos le podría decir que lo que primero evaluaría, si tuviera una expresión así, es de izquierda a derecha, y analizaría lo que yo lo delimité con un paréntesis, pero a modo tipo de decorativo, y por ejemplo analizaría primero la disyunción entre lo que les dé cada una de estas expresiones, y luego con lo que le dé de aquí, que le va a dar un valor, ya sea verdadero o falso, no lo sabemos porque bueno, tiene variables, le va a hacer la conjunción entre lo que les dio con esta otra expresión. Entonces bueno, ahí se empieza a complejizar un poco la cosa. A veces es como que van a tener que revisar un poco cómo diseñan no solamente las expresiones, sino también cómo las unen. Sobre todo cuando combinan cuando combinan operadores lógicos distintos, o sea, en este caso, disyunción y conjunción. Pero bueno, o sea, más que nada, como modo introductorio, sepan de qué se puede combinar. Y bueno, también otras cuestiones que yo me preguntaba, como para hacer este repaso, que tal vez puede ser una duda, que obviamente las condiciones que tenemos no necesariamente tienen que ser todas entre expresiones del mismo tipo. Es decir, por ejemplo, aquí yo utilicé un condicional que tiene el análisis de 2 expresiones a través de una conjunción. Una expresión analiza 2 valores de tipo, en este caso numérico, y otra expresión analiza 2 valores de tipo cadena. O sea, dentro de la misma expresión, obviamente que tenemos que trabajar con el mismo tipo de dato. Pero entre expresiones no es necesaria esa restricción. Por eso yo, por ejemplo, acá es como que, no sé, me inventé un ejemplo rapidín de decir, bueno, no sé, imaginé un condicional para saber si adivinaron, no sé, nuestra clave secreta. Entonces, me imaginé que una expresión puede ser adivinar el número secreto y otra expresión adivinar la palabra secreta. Y de nuevo, para hacerlo tipo más énfasis ahí en el repaso, ¿cuándo entraría en el código del sí? Solamente cuando ambas expresiones sean verdad. Es decir, que le hayamos pegado, esto era doble igual, que le hayamos pegado específicamente al mismo número, y que también le hayamos pegado específicamente a la palabra, e incluso con la letra S mayúscula. Bien. Incluso después, ya cuando estén un poquito más duchos, incluso ya si quieren desde entrada, pueden pensar que si a veces un condicional se les resulta un poco complicado de leer, a veces ustedes pueden extraer las expresiones. ¿Por qué? Porque de nuevo, la expresión en definitiva lo que hace es evalúa, según el operador que tenga entre los dos datos, ya sean variables o datos directos, y les va a devolver un valor lógico. Entonces, como para ejemplificar ese ejemplo de extraerlo a la expresión y hacerlo un poquito más, qué sé yo, sencillo, ¿no? O quizás más semántico para hacerlo más entendible, al mismo ejemplo que le mostré acá del número secreto, yo le extraje cada una de las expresiones afuera. ¿Cómo lo hice? En este caso yo me armé, por ejemplo, 2 variables, que, de nuevo, sé que tienen que ser de tipo lógico, porque es lo que me va a dar la evaluación de la expresión. Y, por ejemplo, yo me extraje lo que era el análisis del número secreto en esta parte de acá, en esta parte de acá. Lo llamé, para hacerlo más semántico, no sé, adivinó la clave numérica. De nuevo, esto va a dar verdad
verdadero o falso. Y lo mismo me extraje la otra condición. La hice en esta otra variable con esta asignación, que de nuevo va a dar verdadero o falso. Y bueno, después lo volví a reemplazar y en este caso, bueno, pasé ya de una comparación de una expresión que compara dos enteros, en este caso, a una comparación entre dos valores lógicos. Van a tener exactamente la misma función, solamente que extraje un poco. A veces esto les sirve cuando, no sé, tienen muchas condiciones y quieren como empezar de a poco a extraer algunos valores como para hacer más chico o más entendible su condicional. Así que bueno, esto podría ser como una herramienta útil como para, no sé, modificar un poco el código de su condicional y no sé, si les sirve, hacerlo más legible. E incluso podríamos ir un pasito más adelante en el tema de refinar haciendo uso de variables lógicas. ¿Por qué? En este caso yo tomé, digamos, casi el mismo ejemplo que tenemos arriba, que ya lo había extraído, y yo acá lo único que hice entre este condicional y este condicional, le extraje el igual verdadero. ¿Por qué en este caso este condicional sería exactamente lo mismo que este? Porque en definitiva, cuando esto se ejecuta, va a comparar qué valor lógico tiene mi variable y si es igual a verdadero, qué es lo que yo espero. Y en definitiva, esto me daría de nuevo verdadero o falso. Verdadero o falso me daría. Y lo mismo me hubiera servido directamente sin hacer la comparación porque es una variable lógica. O sea, en este caso es válido porque solamente esta es una variable lógica. No le funcionaría si es un número, si es una variable de tipo entero, real o una cadena. Solamente digamos, truco, si podríamos decirle algún adjetivo, sucedió, sirve solamente para esto. Porque, en definitiva, cuando esto se ejecute, lo va a reemplazar por su valor, que de nuevo también puede ser verdadero o falso. Y entonces vale. Pero esto ya es como ir un poquito más allá en refinar el código por si les sirve a ustedes, pero no es que pretendo que lo usen o no, es como si les gusta y se sienten cómodos, es otra forma de escribir lo mismo, o sea, de escribir la misma condición que teníamos, del mismo condicional que teníamos antes. Pero bueno, esto ya es como un poco más refinado y completo. Y después lo que me había quedado cuando estaba pensando en un repaso era que en nuestro condicional podemos más de una vez, o sea, en distintas expresiones podemos utilizar la misma variable para ir comparando. Por ejemplo, yo en este caso, no sé, me inventé de nuevo, estaba con el tema de los números secretos, y me hice un condicional que tiene dos expresiones unidas por una disyunción y que las dos usan la misma variable, y eso es válido, porque en sí, a esta variable más lo único que se le hace es, o sea, cuando se ejecuta se pregunta qué valor tiene y listo. Entonces no hay ningún peligro de utilizar la misma variable en distintas condiciones. Y creo que bueno, ya lo habían anticipado y quizá era mejor hablarlo antes, pero ¿podríamos incluso hacer una expresión que compare dos variables? Sí, por supuesto, siempre y cuando estemos hablando de dos variables que tengan el mismo tipo de dato. En este caso yo lo hice medio como evidente a través del nombre, de decir, bueno, tengo un condicional con una sola condición que te compara dos variables de tipo entero por el operador del doble igual. Y bueno, más que nada hasta acá sería como el repaso de lo que hicimos antes, y como última partecita para agregar, si a veces no se acuerdan cómo se hace la estructura del sí para este lenguaje, se podrían venir acá a la parte derecha de los comandos, apretan en el sí entonces, porque bueno, siempre te pone el sí con
o sea, te pone el sí y el si no, eso es lo que quería decir. Y al menos por ahora, que bueno, ya en breve lo vamos a saber, podrían utilizar la estructura así. En este caso es como que les da un prototipo de la estructura y lo único que tienen que hacer es irlo completando con las expresiones, una o más que necesiten. Y bueno, después van a poner todas las acciones que ustedes deseen. Y hasta acá sería más o menos el repaso de todo lo que estuvimos viendo. Creo un poquito más organizado que la otra. Si hay alguna duda. Esto, si quieren, se lo puedo pasar. Bien, vamos a chusmear mientras tanto, si no... Matías Ludeña decía, claro, igual como la conjunción. Sí, exactamente. O sea, las operaciones de conjunción y disyunción siguen tal cual como está definido en la lógica matemática. Si ustedes en la lógica matemática hablan de proposiciones como P, Q, R, S, T, bla, 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 es lo mismo que acá decir variables. O sea, imagínense que, por ejemplo, esto podría ser, o sea, por ejemplo, no estaría incluso mucho de lo que podríamos ver así en lógica. Mariana decía, solo para confirmar entonces, la parte de extraer que explicó, ¿es solo otra forma de escribir un condicional? Sí, exactamente. Sí a medios. O sea, ¿es otra forma de escribir un condicional? Sí. En sí nunca podemos escribir un condicional sin usar digamos, como la estructura base con las palabras reservadas. Es decir, es imposible, al menos en este lenguaje, escribir un condicional sin, por ejemplo, poner la palabra reservada sí, o el fin sí, o el entonces. Lo que sí les traté de mostrar más que nada lo último, que de nuevo, no me molestes por ahí, no llegó muy bien, es que lo que escriben como expresiones lo pueden ir jugando un poco con cómo lo escriben, etc. Giovanna decía, pero ¿qué pasa si tienes que comparar tres variables? Bueno, en este caso, muy buena pregunta. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer esto, no lo puedo hacer. En teoría no me dejaría hacerlo. En este caso, no se pueden comparar, no se puede comparar más de dos valores o de dos variables. Siempre las comparaciones tienen que darse a través de, o sea, como de dos elementos. A lo sumo, lo que podría hacerse, si no le erro, la anotación, no me deja. Algunos lenguajes sí te permiten, a ver si le agrego un par más de paréntesis. No te deja. Si tuvieras que comparar el valor de tres variables, y bueno, ahí tendrías que tal vez usar una variable auxiliar. Por ejemplo, a ver, se me ocurre... En el ejercicio, la guía que usted pasó, hay uno que es así, creo que era el 4. Tenés 3 números. Bien, ahí tal vez tendrías que usar una variable auxiliar para almacenar como un pedazo de la comparación. Se me hace, por ejemplo, Sí. yo al menos como pensándolo muy, muy rápido, yo haría lo siguiente. Supongamos que... ¿cómo lo puedo llamar? Sí, usé una variable i como un contador para guardar. Por ejemplo, podríamos hacer esto para, por ejemplo, que una comparación. Que la comparación de enteros sea verdadero, eso por un lado, y por ejemplo, ahí yo tendría que ver si quiero usar un i o no, y también, por ejemplo, no sé, sí, sí, lo estoy pensando, es como, estoy pensando. Tendría que comparar tres variables.
Y sí, creo que incluso más de una variable auxiliar. Porque tipo, bueno, Yo lo hice sin variables auxiliares. O sea, hice 3 números ujú, y lo hice con 2 sí y entonces y con una condición lógica. Y lo probé y funcionó bien. puede ser. Yo por ahora lo estaba por ahí pensando sin utilizar sí anidados o sí entonces. Yo al menos, por ejemplo, estaba tratando de decir, Sí, con sí entonces lo hice yo y claro, funcionó bien. yo por ejemplo me imagino solamente si tuviera que usar un sí, en este caso tendría la comparación de las tres variables y la única forma que las tres sean iguales, que bueno, que las tres comparaciones me den verdadera, entonces tendría que tener la comparación de enteros 1, la comparación de enteros 2 y, ups, y la comparación de... Eso me parece que sería una solución, o seguramente hay otra. No me deja. Qué drama. Esa sería una posible solución para comparar tres variables que seguramente era lo del ejercicio. Así pensándolo súper rápido, pero también creo, o sea, sin entrar a pensarlo como un sí, entonces, que también esa me parece creo que queda mucho mejor, esta podría ser una. Eh, ¿Cómo es el funcionamiento de la variable? No te estaría entendiendo la pregunta. No sé si querés dictarme un ejemplo. Por ahí capaz me queda más claro así. Vos me decís tipo, a ver. Está bien. Bueno, bien. A ver qué más tenemos. Guillermina, no sé qué parte era, pero bueno, sí. Bueno, si era específicamente este ejemplo, no nos sirve poner un no porque eso nos daría que uno de los enteros podía ser distinto. Por ejemplo, lista de arriba, que usar la misma variable para darle dos valores. Sí, perdón, me quedé mirando lo de Daniel, sí, sí, tal cual, no sé para qué me la enreveré tanto, pero sí, esta comparación que tenía era mucho más sencilla si la pensábamos así, como un condicional de dos condiciones y comparando un par y el otro, porque o sea, sería tipo aplicar una propiedad transitiva ahí. Guillermina, sí, claro, era antes. Cierto. Podría ser el tema, de nuevo, que como en este ejemplo usas un no, el o es muy flexible. Entonces, ¿qué puede pasar? Si una de tus condiciones que tenés acá ya es verdadera y vos tenés una serie de os o de ors, para más fácil, con que una de todas tus condiciones sea verdadera, ya te va a entrar en el bloque del sí. Y bueno, eso por ahí es medio complicado si vos querés saber que todas eran verdaderas. Es como que ahí empieza el juego de la lógica, ahí. Como que tenés que chequear bien si por ahí los conectores con los que conectás las condiciones sirven. Claro, exactamente. O sea, si les sirve recordarlo,
las uniones de condiciones a través del i es sumamente estricto, es como que necesitas solamente que todo, o sea, que todas tus condiciones se den verdad, si no, no te va a entrar. Y bueno, la del o, como en muchos textos aparece, es mucho más flexible en ese caso. Acá es como que empieza a estar un poco el tema por ahí, pensarlo súper abstractamente, decir, che, esto me va a dar bien, estas condiciones van a estar buenas, así. Bueno, gracias, me alegra que haya podido explicar. Bueno, si nada más aparece, y gracias por los aportes. Esto después se lo puedo mandar un poquito mejor. Y vamos a avanzar un cachitín más para ya agregarle el condimento de la estructura sí, sí, no, y ya volvemos a meterla a la práctica. Bueno, la otra parte de los condicionales o de la estructura del sí es agregarle el sí, no, es decir, la otra cara de la alternativa. Básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, les va a ejecutar una acción si el resultado de las evaluaciones de todas sus expresiones, con todos los conectores lógicos que puedan tener, todo, les da verdadero. Eso en la parte del sí, va a entrar en su aspecto del sí. Y si no, va a ejecutar otro bloque de acciones si ya todas sus condiciones que tengan en el sí no se cumplen. Como diferencia, bueno, ya lo habrán visto que seguramente ya incluso sale hasta de la vida misma, con pensar en condicionales, que bueno, si algo se les cumple, van a ejecutar un cierto bloque de acciones, y si no, lo que logran con esta parte extra que le vamos a agregar es ejecutar otro grupo de acciones si no se cumple. Es decir, es como que tenemos ya las dos posibilidades. Es como que tenemos dos caminos para poder ingresarles ahora. Y ya en la clase que viene vamos a poder podemos hacer incluso un árbol como es gigante de decisión. Si lo tuviéramos que, si lo tuviéramos que ver así muy, a grosso modo, muy de alto nivel la estructura, bueno, a lo que ya conocíamos del sí que teníamos antes, al menos con una condición, lo que le agregamos es la palabra reservada del sí no, que nos va a ejecutar acciones si no se cumple la condición que teníamos arriba. Es decir, ya tenemos los dos tipos de caminos. Y obviamente, como siempre está bueno recalcarlo, podemos ejecutar, o sea, en nuestro código podemos tener acciones previas a ese condicional y acciones posteriores a ese condicional. Siguiendo el ejemplo básico que habíamos visto en la clase pasada, bueno, este algoritmo pequeño, que sería para saber si era mayor de edad, considerando que la edad era 21, a la clase anterior solamente le habíamos definido el bloque de acciones por si la condición se daba, es decir, que era verdadera, y bueno, en este caso se le agrega la otra cara, es decir, que podríamos ejecutar un bloque de acciones si no se cumple esta de acá. ¿Es obligatorio hacer un si no para cada sí? No, por supuesto que no. A veces van a ver que es necesario, que lo necesitan definir, y hay veces que solamente con el sí ya basta nomás. Es decir, esto es como que es una herramienta más para, no sé, para las distintas situaciones que se pueden adentrar. De nuevo, al ejemplo que teníamos antes, también lo podemos ver como si fuera un diagrama de flujo, en donde lo que se agrega a lo que ya teníamos antes es esta rama de decisión por el camino de si no se cumple la condición. Entonces acá es como que tenemos bastante más robusto el pequeño algoritmo de si era mayor de edad o no, mostrando dos mensajes, si es mayor o no es mayor de edad. Y bueno, la verdad que a todo lo que ya habíamos visto hasta acá, es exactamente lo mismo, lo único nomás que le agrega tal cual eso, o sea, le agrega un camino por si esto no se cumple. Pero no hay nada más, más allá de esto, es decir, en este si no, ustedes no es necesario ni que definan condiciones ni nada.
esto nomás solamente va a actuar si la condición o el grupo de condiciones que tengan, toda la evaluación les da falso. Solamente por el camino falso de esta condición, o sea, de toda la evaluación de las condiciones, recién va a ejecutar este camino. Y bueno, con eso más que nada cerramos como nuestra estructura, nuestra primera estructura de selección. O sea, era más que nada como agregar 2 pasitos más y ya hacerlo súper robusto, pero bueno, es como que siento que podría tirar algo más complejo, pero bueno, quise dejarlo por ahí más simplón. No sé si de esta súper breve explicación del si no, del otro camino, ¿hay alguna duda? No, está perfecto. No. Bueno. Entonces, si ya estamos todo listo, podríamos arrancar con, en la guía 5 que pasé la otra clase, ya podrían resolver la segunda parte que yo les indico ejercicios que tengan que escribir un sí y un sí no. De nuevo, para esta parte, hacemos de cuenta que si lo saben, cuestionen como por ejemplo hacer sí y si no anidados, que no los hagamos, es decir, si no lo saben, genial, y si lo saben, lo descartamos. Lo mismo con el tema de ciclos, por ahora también lo descartamos, o sea, solamente tipo nos vamos a concentrar en practicar estructuras sí y si no. Y bueno, a modo de ejemplo le dejé este, que yo les puse un ejercicio en que, bueno, creo que era el mismo de antes, pero extendido, que, bueno, dada la edad de un usuario, que obviamente si lo podemos ingresar, nosotros determinamos si puede conducir o no, si cumple ese determinado mínimo, que en este caso no sé por qué lo dejé en 29, pero bueno, para este ejercicio yo le decía que tienen que mostrarle un mensaje si puede conducir y un mensaje si no puede conducir. Entonces, ¿cómo se resolvería? Bueno, toda la parte de pedirle datos ya la conocemos, le pedimos datos con el escribir, mostrándole por pantalla algo, el leer para ingresarle los datos, y después utilizamos un condicional, en este caso de una sola condición, que analiza 2 variables, una que ya está como fija, o sea, no tenemos mucha manera de manipularla, y otra que sí, la que nosotros ingresamos nuestra edad, por así decirlo, y bueno, la compara a través de el mayor igual. En este caso tiene 2 caminos. Un camino por si se cumple el análisis de esta condición, por verdad, es decir, que la edad del usuario sea efectivamente mayor o igual que lo que esté en esta variable, y otro camino por si no se da, es decir, para cualquier otra edad que no sea que sea menor en este caso, va a escribir otro tipo de mensaje. Y bueno, básicamente así sería la idea para los demás ejercicios. Este me pareció bastante interesante. Este también, que es una versión del 3. Después está bueno este de cuál es, de determinar cuál es el número mayor de 3 números que ingresen. Esto acá se podrían sentir tentados los que saben hacer sí, no anidados, pero bueno, traten de hacerlo sin eso. Y bueno, más que nada por ahí van de esa mano los ejercicios. Perdón, Nicolás. O sea que el otro que mandó es como extra, el que mandó hoy. Sí, son más ejercicios de esto, porque la verdad es que no había llegado en realidad a terminar la guía esta, la número 5, y no quería darle tanto ejercicio por ahí para que no se sientan presionados a hacerlos todo de una. Entonces, bueno, lo quise dividir en 2 partes de la guía. En esta, que tipo lo especifiqué bien, de una parte solamente hacerlo con un sí, y otra parte hacerlo con sí, si no, y la otra guía que les mandé hoy, como para que lo resuelvan como quieran. O sea, si no sé, quieren hacer una sucesión de sís, métanle con varios sí, si les parece que es un sí no, le mandan con un sí no, y así. ¿Pero hay que entregarla?
Sí, eso también. Sí, todas las guías que les mando, sí, son para entregar. Le puse extra, pero no fue la mejor palabra. Bien, perdón, Nicolás, no te había entendido. Vos sabés que no te entendí la duda, entonces, perdón. Vamos a revisar. Vamos a organizar de nuevo. Profesor, el PDF de la clase pasada y este, ¿lo pasa ahora ya? Sí. Pensé que lo había pasado. Gracias. Bien, ahí tendría que estar. Ahora sí, perdón, Nicolás. Voy copiando todo, sí. Bien, vamos a hacer un condicional chiquitito. Vamos a hacer definición. Vamos a poner entera. Entera. Vamos a sacarlo encima. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer un poquito más exclusivo. Bien, vamos a ver si por ahí lo comprendí bien y con el ejemplo te puedo ayudar. Vos me preguntabas cómo es el funcionamiento de la variable al comparar dos resultados distintos. Sobre todo, creo que te estoy entendiendo cuando yo utilizo dos condiciones que tienen la misma variable. Bien, en este caso, ¿cómo funcionaría? Voy a hacer así como por comentarios cómo lo va a ir procesando el compilador. La idea es que supongamos que nosotros le ingresamos a variable entera, le asignamos, supongamos, el valor 5. Esto, cuando se ejecute esta parte de acá, va a analizar que tiene, bueno, dos condiciones. Y va a empezar seguro a trabajar de izquierda a derecha. Entonces va a empezar a decir, bueno, vamos con la primera condición. Que la primera condición dice que si tenemos esto. Tengo la comparación entre una variable y un valor numérico. Lo que va a hacer, va a decir qué valor tiene variable entera. Entonces se va a ir a buscar lo que tiene almacenado en la memoria, que es donde se guardan las variables, y va a reemplazar variable entera con el valor que tiene. Es como que, digamos, saca el valor y lo copia. Y bueno, después cuando reemplaza esto por su valor real, ya le quedan dos valores directos, por así decirlo. Entonces ya está en condiciones, ya no le queda nada por resolver, ya tiene todo lo que necesita y ya puede ejecutar la operación de comparación. En este caso va a comparar y va a decir 5 es mayor o igual que 1, sí. Entonces la expresión
le va a dar por resultado verdadero. Entonces, esto en nuestro sí es como que, vamos a hacer, acá. Esto en nuestra simulación es como que ya va a estar en condiciones de reemplazar esta parte así. Va a reemplazar esa primera condición por su valor. La analizó y lo comparó. Como que acá cuando arrancó, es como que dijo, es como que dijo, primera condición y segunda condición. Entonces ahora le queda resolver la segunda condición. Ahora va a decir lo mismo, pero con, ¿cómo es? Con toda la otra parte. Y va a decir, bueno, la segunda condición es variable entera menor o igual que 10. Va a decir, la va a analizar, y cuando la vuelva a analizar, aunque es la misma variable, no va a haber perdido el valor. Es como lo que tiene en memoria siempre lo va a tener y siempre debería dar el mismo resultado, salvo que nosotros la hayamos, no sé, asignado de alguna otra forma. Pero como ahora está justo ya en este condicional, no debería haber forma alguna de que variable entera haya cambiado su valor. Entonces, bueno, cuando vuelva a analizar, cuando analice esta segunda condición, de nuevo, variable entera va a seguir valiendo, seguir valiendo 5. Entonces, bueno, hace lo mismo. Dice, ya reemplaza variable entera por el valor, ya tiene lo que necesita, y hace la comparación, y la comparación le da verdadero. Entonces, a lo último, en donde nos habíamos quedado, que era en buscar si la segunda condición es verdadera o no, la reemplaza, y ya tiene, tiene la conjunción de dos variables lógicas, de dos valores lógicos. Entonces, acá va a ser un paso adicional, y va a ejecutar esta operación lógica, y bueno, como por la definición de la operación de conjunción, la conjunción de dos valores verdaderos es verdadero. Y esto ya es lo que necesitaba para poder ejecutar. Es como, ya llegó a lo mínimo que podía, o sea, a la mínima expresión lógica, y bueno, y esa mínima expresión lógica es un valor verdadero. Entonces ahí sí, se va a poner a ejecutar el bloque del sí. Es decir, ahí recién va a entrar esto. Eso es más o menos como una super simulación, muy agarrada con pinzas, pero que seguramente es cómo va a trabajar el compilador cuando trabaje con esto. Así que bueno, de nuevo, se puede tener más de una condición, como ya vemos acá en tu ejemplo, y también podemos trabajar con la misma variable, que no hay problema, porque la variable es eso, es como un contenedor de información que no va a variar a menos que nosotros le hagamos una operación de asignación. Si no hay una asignación, no debería variar nunca el valor de esa variable. No sé si con ese ejemplo sirvió. Capaz que me fue por las manos y no sirvió. No, estaba la guía que estaba... bueno, está, sí sirvió, genial. Dije, uy, capaz me iba por las ramas. Pablo, ¿vamos a hacer ejercicios específicos de una guía o hacer...? De nada. Y la idea es, bueno, primero trabajar con, la guía 5 que les mandé en la clase pasada, la segunda parte, y ahora ya en un ratito, si podemos ir viendo, me gustaría ver sobre todo el 3 y el 4, y bueno, en realidad me gustaría ver si podemos todos, pero bueno, voy a ir tirando acá, y bueno, la idea sería, después de esta, ya seguir con la otra, que bueno, le puse número 5 extra, pero no es el mejor nombre.
Y bueno, si también tienen algo que por ahí, no sé, se atrasaron y quieren aprovechar acá para ponerse al día, también pueden hacerlo y respondemos todas las dudas. Voy a copiar este porque este me gusta para trabajar. Vamos a sacarlo, sacarlo. Si alguien tiene alguno hecho y me lo quiere pasar, no hay problema, si lo vamos revisando.
Uy, ahí va. Bueno, arranco yo, hacerlo yo así tipo vos, ¿no? Bien, así ya queda grabado, que sea un ejercicio. Bueno, vamos a ver. Decía, un empleado gana de base y por hora 1.000 pesos la hora. Qué malo que. Bueno, gana 1.000 pesos de base la hora. Si trabaja 8 horas por día, es decir, hasta 8 horas gana 1.000 pesos por hora. Si trabaja 10 horas, entonces el valor de la hora pasa a ser de 1.200. Y bueno, tenemos que crear un algoritmo para poder calcular cuánto debería ser su sueldo total según las horas que nos indique que trabajó en ese mismo día. Y bueno, acá por ejemplo les dejé un par de ejemplos de al menos cómo lo interpreté yo, que bueno, puede obviamente alguien interpretarlo un poquito distinto, pero bueno, al menos la idea que quería que sigamos es la siguiente. En el ejemplo 1, yo les puse, bueno, si trabaja 4 horas es 4.000, porque bueno, no trabajó 8 horas, entonces cada hora que trabajó le valió 1.000 pesos. En el caso de 8, que vendría a ser un caso tipo borde, porque está ahí como muy en la línea, yo le consideré que, bueno, no superó las 8 horas, entonces, de nuevo, cada hora que trabajó le valió 1.000 pesos. Y en el tercer ejemplo, ya le indiqué que, bueno, trabajó 12 horas, entonces, bueno, su salario debería ser de 14.400. ¿Por qué? Porque ya superó las 8 horas, entonces todas las horas yo se las cuento, o sea, esa era mi idea, que todas las horas se las contemos como que valió 1.200. Bien, entonces, bueno, arrancamos. En este caso, yo diría que, bueno, vamos a tener una variable, vamos a llamarlas horas trabajadas, de tipo entero, porque voy a hacer que trabaje 1 hora o 9 horas. Como para hacerlo más que nada en este ejemplo rápido, como bien redondo. Podría haberlo refinado y ponerlo como real, pero bueno, en este caso yo voy a decidir hacerlo como entero. Después veré si fue la mejor decisión o no. Entonces, bueno, horas trabajadas como entero y vamos a ponerlo, vamos a definirlo uno para una variable que sea, vamos a llamarla sueldo total. O sueldo, como entero, porque bueno, también es como que me va a dar redondo. Entonces, bueno, lo primero que seguro le hago es pedirle que me ingrese la hora trabajada. Ingrese. Me parece que vas a necesitar 2 sueldos. A ver, vamos. Tal vez que sí. Vamos a terminar esta partecita. Horas trabajadas. Entonces, bueno, acá es cuando empieza lo interesante de poderle definir un condicional. Bien, vamos a definirle lo siguiente. Yo tengo que definir en base a las horas. Las horas me van a determinar cuánto tengo que parar. Entonces, lo que yo sé es que si horas trabajadas es mayor que 8, o sea que recién 9, vamos a hacerlo más, vamos a arrancar al revés. Si las horas trabajadas llegan hasta 8, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8, entonces yo lo que puedo saber es que mi sueldo sería el siguiente. Asignación. El sueldo va a ser horas trabajadas por 1.000. De lo contrario, significa que estoy trabajando más de 8 horas.
Entonces, mi sueldo, en vez de valer cada hora 1.000 pesos, valdría 1.200. Entonces hasta acá, bueno, ya parece que he calculado el salario. Entonces, bueno, lo que nos faltaría, como para chusmear, es, bueno, informárselo. Tu sueldo de hoy, no, sueldo del día, no está más, es, un simbolito, y vamos a mostrarle sueldo. Bien, entonces vamos a chusmear a ver si que hice nos sirvió o no. Vamos a decir que trabajé, como el primer ejemplo, 4 horas. Bien, hasta acá parecía que el primer ejemplo anduvo bien. Y vamos a reiniciar. Vamos a darle 8 horas, que es como el caso medio de borde. 8 horas trabajadas, 8.000. Bien, hasta ahí vamos bien. Y vamos a darle 12 horas, que sería el tercer ejemplo. Y bien, ahí también estaría bien. Y como tengo ganas de probar el otro caso de borde, vamos a ver 9 horas, que sería como el primer valor que se debería ir al si no. Muy se probó. 10.800. Bien, ahí sé que no calculó con 1.000, sé que calculó con 1.200. Bien, esto podría ser una solución. Me interesa. Profe, Sí. disculpa que te Sí. interrumpa, No. pero ¿no dice que el valor de 1.200 es a partir de las 10 horas trabajadas? Tenés razón. Tenés razón. O sea, el 9 debería ir incluido ahí. Sí, me recontra olvidé de eso. Vengo a alucinar. Bien, vamos a probar entonces con 10, que debería ser. Bueno, el de 4 seguramente anda bien. Bien. Vamos con el de 8. También. Vamos con 9, como acercándonos. 9.000. Y 10, que sería el borde, debería mantenerme en 10.000. Y si me voy a 11, ya debería ser algo más distinto. Bien, ahora sí. Y si me voy a 12, bien. Sí, me había re olvidado que eran 10. Me quedé con esto de acá al principio. Gracias. Sé que un compañero me había contado de los 2 sueldos, que también es una opción. Me interesa saber por ahí cómo lo había pensado, si me lo quiere compartir. Le podemos hacer un montón de modificaciones. Acá no me aguanto decir que, bueno, vieron que No, acá no yo... pensé Sí. sin usar el. Viste que vos pones el si no, y bueno, si no ocupás el si no, entonces tendrías que poner uno de los. Un sí, entonces, y después de abajo otro sí, entonces. Ah, bien, bien, me gusta ese ejemplo. Voy a copiar esto rápido, nomás para tener un poco. Me quedo con esto, y quedo con esto, puede ser que lo hayas pensado así. Claro. Bien, este también es válido. Esto, si lo probamos, seguro debería andar igual. Vamos a hacerlo más a prueba. Vamos con 4. Ando bien. Vamos con 8 también. Vamos con 12. También está bien. Bien, esta también es una solución válida usando 2 sí. ¿En qué se diferencia con la otra? Que me voy a copiar esto para tenerla mano a mano. ¿Qué pasa? Un poco... No, acá. Vamos a poner esta acá. Y vamos a poner esta acá. Y vamos a hacer así para saber que...
Bien. ¿En qué se diferenciarían? Esta me sirve espectacular. ¿En qué se diferenciarían estas dos? En que en este caso, vamos a analizar por acá primero, que en este caso siempre va a ejecutar dos veces estas, o sea, va a ejecutar dos condicionales. O sea, supongamos, siempre va a venir y, por ejemplo, va a preguntar, ¿horas trabajadas es menor o igual que 10? Y bueno, obviamente que solamente cuando sea verdad, ejecuta acá. Pero también va a preguntar acá, porque va a decir, ¿pero horas trabajadas es mayor que 10? Y bueno, como acá está bien armada la condición, es imposible que, o sea, si este se ejecuta, o sea, si este entra a esta parte acá, este entre. O sea, no debería darse si lo programamos bien. De la misma manera, si yo, por ejemplo, hubiera puesto que horas trabajadas, supongamos que es 12, va a preguntar, ¿horas trabajadas es menor o igual que 10? No, no va a ejecutar esto, va a venir acá, va a preguntarlo, y como es 12, es mayor, y va a ejecutar acá. Entonces aquí siempre, cuando ejecute, o sea, cuando ejecute este código, sin mirar que tenemos esto, o sea, lo saco un cacho, siempre va a ser o sea, va a preguntar, perdón, ¿alguien me sigue escuchando?